Amén. Muchas gracias, mi hermano Andrés. Bueno, antes de empezar, quiero dar nuevamente unos saludos también para saludar a mis hermanos que luego, posteriormente, van a ver el video. Entonces, buenos días a todos, sean todos bienvenidos a este, a este momento de reunión, de escucha de la palabra de Dios, porque, a ver, es Dios quien nos va a hablar y estemos atentos. Entonces, bienvenidos a todos los que están aquí, así como los que nos van a ver después. Quiero entonces empezar el sermón yendo a la palabra de Dios. Quiero que por favor vayamos al Nuevo Testamento, al libro de Filipenses. Quiero que por favor vayamos al libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 1 y 2. Bueno, y los que podamos nos ponemos en pie en reverencia pues, a la palabra de Dios. No es un libro cualquiera el que está leyendo, sino que aquí está contenida los deseos de Dios para nosotros y está bien en darle así, respeto. Bueno, entonces Filipenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Bueno, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Nos podemos sentar? Bueno, mis hermanos, como saben, yo estoy predicando una vez al mes, gracias por la oportunidad, y quiero empezar dando unos sermones sistemáticos, un sermón sistemático de este libro. Por eso escogí el capítulo 1, los primeros versículos. Entonces, más adelante voy a continuar con este magnífico libro. Entonces, como sabemos, para entender de mejor manera, conviene conocer todas las circunstancias que había alrededor del libro, conviene no solamente del libro, sino del fragmento que deseemos estudiar, y esto se llama el contexto. Entonces, quiero que analicemos ese contexto. Y aquí primeramente nos encontramos que es una carta a los filipenses de Pablo y Timoteo, como bien lo dice en el inicio del versículo base, ¿no? Hay que tener en cuenta que Pablo escribe de una situación bastante difícil, ¿sí? Y es que estaba encarcelado. Eso lo podemos ver ahí mismo. Hoy les voy a pedir que por favor movamos la Biblia un poco. Y eso lo podemos ver ahí mismo en el versículo, en los versículos 7 y 13, ¿cierto? Del mismo capítulo 1, donde el apóstol deja ver que estaba encarcelado. Habla del pretorio. Algunos dicen que esta se refiere a los guardias que lo custodiaban, pero que también se refiere al entorno. Sea como fuere, lo cierto es que está encarcelado y pues para nadie es agradable estar en esa condición. Con todo, y estando encarcelado y en las dificultades en las que estaba, porque sabemos que allá en Roma, pues estaba custodiado por un soldado que pasando cierto tiempo lo tenía que acompañar y amarrado con unas cadenas, unos grilletes. Entonces, imaginémonos la escena. Bueno, y lo que llama la atención aquí es que Pablo, en la condición que estaba, empieza su carta hablando de gracia y paz. Y justamente gracia y paz es el título del sermón de hoy. Bueno, para que lo anoten, por favor, los que estén por ahí tomando apuntes y también los versículos que pronto voy a citar. Y pues también sabemos que luego lo podemos ver. Entonces, gracia y paz es el título del sermón de hoy. Entonces, démonos cuenta que Pablo no empieza hablando de sí mismo ni de cuáles son las circunstancias como que estaba pasando, que eran bastante complicadas, sino que lo primero que hace es hablar de Cristo, ¿cierto? Los filipenses tenían gran preocupación por el apóstol y en varias ocasiones habían enviado para su sostenimiento, ¿sí? Lo podemos ver más adelante, incluso en otras cartas, en Hechos de los Apóstoles. Y Pablo aprovecha esta carta para poner en alerta a los filipenses
y también para darles buenas nuevas de lo que vendría, del amor en Cristo, del amor del Padre. Bueno, lo que hace es reconfortarlos. Se afirma, ¿cierto?, que Filipos fue la iglesia más antigua de Europa, es decir, la primera. Y es que esta iglesia nació durante el segundo viaje misionero de Pablo. En este viaje misionero, cuando se acerca a Filipos, conoce a Lidia, no sé si la recuerden, aquella vendedora de púrpura, la cual Dios le abre el entendimiento y pues acepta a Cristo. Bueno, esta mujer le abre las puertas a los apóstoles y a quienes lo acompañaban para que residieran ahí donde estaban, en la casa de Lidia. Allí también recordemos, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 16, que estaba el carcelero, ¿sí? El carcelero, aquella persona que después de mirar aquellos milagros, aquellas proezas, la cual fue, si lo recordamos, en la que tembló la cárcel, las puertas se abrieron, y eso después de que estuvieran cantando himnos y alabanzas a Dios. ¿Cierto? Justo después también de que los hubieran maltratado, de que los hubieran castigado, golpeado. En esas circunstancias estaban Pablo y los que lo acompañaban cuando pasó aquel suceso y nos encontramos con el carcelero. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo es el inicio de la iglesia. La iglesia en Filipos había nacido en medio de dificultades y señales de Dios. Bueno, entonces estas personas no solamente tenían el conocimiento grande, porque era el apóstol Pablo quien les estaba predicando, sino que también habían visto las señales y también habían tenido que afrontar ciertas dificultades. Pablo empieza diciendo siervos de Jesucristo. Cuando se identifica, y lo podemos ver ahí, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Y quiero que subrayemos esta palabrita de siervos. Pues la palabra siervos, cuando se busca en el original, en nuestra Biblia interlineal, es traducida como doulos, que significa siervo o esclavo. Pero doulos no era el esclavo que se cogía a la fuerza, el que estaba obligado a hacer lo que su propietario, lo que su amo le decía, sino que este doulos era el esclavo que estaba por voluntad propia. Bueno, sirviendo a su señor en aquel tiempo, según las reglas judías, las leyes judías, después de 7 años, los esclavos, los siervos, podían salir libres. Sin embargo, había la opción, para quien lo quisiera, de seguir sirviendo a su señor según el trato o según lo quisiera aquel siervo. Pues este doulos es aquel siervo, el que sirve a su señor por voluntad propia. Y es este doulos con el que se identifica el apóstol Pablo. Bueno, aquí cabría una pregunta para nosotros, porque sabemos que la palabra de Dios es para aquellos, los filipenses, pero también para nosotros. La iglesia de ese entonces afrontaba dificultades así como nosotros. Por tanto, esto también es aplicable a nosotros. La pregunta es, ¿somos esa clase de siervos? ¿Somos esa clase de doulos que presenta aquí el apóstol? El versículo sigue diciendo a todos los santos en Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes son los santos? Pues los santos son aquellos los que se identifican con Cristo, ¿cierto? Los pertenecientes a Cristo, los, los que son de Cristo, los discípulos. Quiero que por favor vayamos a 1 Corintios capítulo 1 y 2 y revisemos algo bastante interesante. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, y vamos a ver lo siguiente. ¿No? Dice ahí, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Quiero que miremos ahí donde dice llamados a ser santos.
Bueno, resulta que este hacer antes de la palabra santos, cuando uno revisa en el original, no está. Bueno, y es que sucede que muchas veces los traductores, por dar un poco de énfasis y de compromiso a la palabra de Dios, pues muchas veces meten la pata. Este hacer santos no está. Entonces, ¿cómo se debería leer ahí? ¿Cómo se lee? Llamados santos. Bueno, diría santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Bueno, entonces, los santos son los discípulos de Cristo. Es así como se les llama a los cristianos, santos. De ahí viene la palabra, por lo cual cuando hace referencia, Pablo hace referencia a los santos, pues está haciendo referencia a toda la congregación. Y después, si nos damos cuenta, menciona obispos y diáconos. Los obispos y diáconos eso son cargos oficiales en la iglesia, ¿sí? Es decir, que la mención se hace pública y se reconoce ante la congregación. Para tal efecto, y según la Escritura, es necesario llenar ciertos requisitos tanto para los pastores como para los diáconos. Obispo, esa palabra obispo, hago la aclaración, hace referencia también a los pastores o maestros o ancianos. Bueno, entonces son sinónimos. Pues estos diáconos y pastores, los obispos, tenían que llenar requisitos como ser aprobados, dar buen testimonio, gobernar bien su casa, y bueno, ya conocemos diferentes listas de lo que tenía que cumplir un obispo y, o también pastora, ¿no? O también diaconisa. Da igual. Si el diácono tenía que ser hombre de una sola mujer, pues la diaconisa tiene que ser esposa de un solo hombre. Da igual. Entonces, aquí el apóstol está haciendo una mención personal. No es que no fueran los santos, no es que no fueran de la iglesia, sino que una mención personal a los obispos y a los diáconos como quienes tienen que dar un buen ejemplo de conducta. No están en un lugar privilegiado para nada. Es más, tienen que esforzarse más. Y como dije, como al no estar en un lugar privilegiado, pues para ellos también va. Bueno, es importante saber cuáles son, por qué está esto allí. Dice más adelante, gracia y paz de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí donde está el corazón del mensaje que les quiero predicar el día de hoy. ¿Sí? Esta era la introducción. Gracia y paz a vosotros. Estas palabras son extraordinariamente importantes. Gracias viene del griego charis. La gracia habla de un favor inmerecido. Inmerecido en este caso de parte de Dios. No recibimos la salvación porque no la merezcamos. Y voy a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos una deuda bastante grande y tenemos que pagarla. Bueno, y resulta que en el momento en el que nos vemos obligados a pagarla, alguien nos dice, ya alguien ya pagó su deuda, ¿sí? Aunque no lo merecíamos, alguien pagó esa deuda, pues esa es la gracia. Dios pagó la deuda. Y gracias a que Dios pagó la deuda, que Jesucristo pagó por el pecado de nosotros, el mío y de todos, de toda la humanidad, tenemos entrada al reino de los cielos. Y es que dice, por ejemplo, en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Bueno, por gracia de Dios, sí tenemos fe. Eso está ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por tanto, esa gracia de la que habla ahí, la gracia que da Dios, es ese favor inmerecido. Y pues que debemos dar infinitas gracias a Dios porque gracias a eso, a ese sacrificio, tenemos entrada en el cielo, a compartir con Él toda la eternidad. Más adelante habla de paz, gracia y paz, en el original eirene. Paz no significa que vayamos a estar sin problemas, sin dificultades.
Bueno, paz no significa que todo nos va a ir bien, que vamos no a tener problemas, que todo nos va a salir perfecto. No, esa no es la paz. Esa es la paz que da el mundo, o la paz que entiende el mundo. Recordemos que la paz, no, la paz de Dios no es como la que da el mundo. Es una paz, la paz de Dios es una paz que excede en creces, con creces, la paz del mundo, la paz que da Dios. Es la idea de paz, reconciliación y bienestar que concede Dios. Es paz con Dios. Vayamos por favor a Romanos para que miremos lo importante. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice ahí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la gracia nos salva y esa salvación nos conduce a la paz con Dios. Bueno, si tenemos gracia, ¿cierto? Si tenemos la gracia, si aceptamos la gracia de Dios, ¿qué viene después? La paz. Entonces, por eso que muchas veces el cristiano, aunque esté en dificultades, aunque tenga un problema encima, una enfermedad, un gasto, pues está en paz. Muchas veces las personas de afuera nos explican cómo el cristiano puede estar tan sereno, cómo el cristiano no le tiene miedo a la muerte, ¿cierto? Porque para el cristiano la muerte es ganancia. Pero muchas personas que no creen en Dios les aterroriza porque no saben lo que se encontrarán o sabiendo que en la mayoría de los casos saben que no les espera nada bueno. Entonces, esa paz es la que procede de Dios y es la paz con la que contamos. Bueno, ahora, ¿de dónde proceden la gracia y la paz? ¿Sí? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí tenemos algo teológicamente muy importante. Pablo distingue claramente el Padre y al Hijo y a Jesucristo. No son la misma persona, pero aparecen conjuntamente como fuente de la gracia y de la paz que Pablo desea para la iglesia. Es Dios mismo quien da esa paz. En este caso podemos ver que el Padre no es el Hijo, ¿cierto? El Hijo no es el Padre y sin embargo junto con el Espíritu Santo, la Escritura enseña que son un solo Dios. Bueno, este es un mensaje, un versículo que bien podemos usar para echar por tierra esta falsa doctrina de los unicitarios, ¿no? Que creen que solamente existe Cristo. Esto es lo que en teología se conoce como Trinidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con gracia y paz? Retomémoslo. Pablo no está simplemente utilizando una fórmula bonita para empezar su carta, como muchas veces uno lo hace, ¿no? Con decoro. No. Está recordando a los filipenses y también a nosotros la relación que tenemos con Dios y que está fundamentada en su gracia y paz. A ver, el apóstol Pablo estaba preso, recordémoslo de nuevo, pero aunque estaba preso, puede hablar de gracia y paz. Aunque estaba encadenado, puede da buenas noticias. Aunque estaba en una situación difícil, da aliento. ¿Por qué? Podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible que estando en tal condición pueda hacer lo que hizo? Porque la gracia de Dios no desaparece cuando llegan las dificultades, como lo dije. La paz de Dios no depende de cómo nos salgan las cosas, no depende de la situación, sino depende de nuestra comunión con Dios. Entonces, gracia y paz no significa que nunca tendremos problemas, ¿sí? Que no tendremos sufrimientos, que no tendremos aflicciones, ¿cierto? Sino que estaremos en paz con Cristo. Podemos atravesar dificultades sin estar debajo o bajo la gracia de Dios.
Y podemos tener paz, aunque las circunstancias no sean pacíficas. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 4, más adelante, versículos 6 y 7, resume: por nada estéis afanosos. Más adelante dice: y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No estemos afanosos. Ahora, ¿cómo debemos responder nosotros a esa gracia? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Si Dios nos ha mostrado gracia, vivamos como sus siervos. Si Dios nos ha dado paz, dejemos de vivir gobernados por la ansiedad. Que no nos perturbe las situaciones, las dificultades, el qué va a ser de mañana. No, Dios nos ha dado paz. Si Dios nos ha llamado santos, vivamos en santidad. Si pertenecemos a Cristo, hagamos la voluntad de Cristo mismo. Juan capítulo 8, 31 y 32, ya todo lo conocemos, ¿cierto? Dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Sí? Si hacemos caso, si le creemos, si vivimos y creemos en esta paz que nos da Cristo. Este libro, mis hermanos, tiene gran cantidad de reflexiones. Es un libro cortico que lo podemos leer en muy poco tiempo y que trae reflexión, consejos, aliento, y nos ayuda a vivir una vida cristiana de la mejor forma, de forma correcta. Pero sobre todo debemos tener en cuenta que Dios nos ama, que los pensamientos de Dios hacia nosotros son de bienestar, de gracia y de paz. Para concluir, mis hermanos, quiero que respondamos ahí en nuestra mente a nosotros mismos 3 preguntas que les voy a que me voy a formular, que nos vamos a formular. La primera es: ¿estoy viviendo como alguien que realmente pertenece a Cristo? La siguiente: ¿estoy confiando en la gracia de Dios o estoy intentando ganarme su favor? ¿Estoy tratando de hacer las cosas por mí mismo, dejando de confiar en Dios? Y la última: ¿estoy permitiendo que la paz de Dios gobierne mi corazón? ¿O estoy afanado, estoy preocupado, no estoy creyendo a Dios, cuando claramente lo dice que Él nos da su paz? Bueno, mis hermanos, es el mensaje que tenía que compartirles. Y antes de culminar, quiero pues pedir a Dios en oración, pues para que nos ayude a confiar, a pues aceptar y poner fe en Él. Padre del cielo, Señor Dios Todopoderoso, por favor te rogamos que la palabra que escuchamos el día de hoy entre en nuestros corazones y nos ayude pues a aceptar, a comprender y a confiar en ti, que la gracia y la paz que tú das no es como la del mundo, sino que es más grande que la que da el mundo, que es incomprensible para muchos. Te rogamos, por favor, Señor, que en el tiempo que estemos aquí en la tierra, pues seas tú en nosotros. Y te lo rogamos, mi buen Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.